Buenos días, hombres. O buenos días, como decimos en el sur de California, hablando en español. Es un privilegio estar acá. Realmente extraño el seminario mucho. Extraño estar con mis colegas y con ustedes. Gracias por ese testimonio. Dice que hay tres cosas difíciles de hacer en la vida. Una dice que es subir un cerco que está inclinado hacia ti. Una es besar a una chica que se está alejando de ti. Y tercero, ser un estudiante de seminario. Lo primero nunca lo hice. Lo segundo no les interesa. Y lo tercero, intentaremos hacerlo esta mañana. Hablarle a estudiantes de seminario. Vamos a 2 de Timoteo 3, versículo 4. Es un texto que ha estado en mi mente por un tiempo. He predicado una serie de sermones en mi iglesia de esto. Y voy a condensar toda la serie en un sermón. Y lo bueno es que soy hispano y los hispanos no tenemos tiempo, no nos ceñimos por el tiempo. Así que seguimos hablando y hablando. No se lo tomen en serio, no planeo hacer esto. Capítulo 3, versículo 15, 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez, versículo 15, has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es un texto popular, lo conocemos, seguramente lo hemos predicado. Pero hay una parte que quiero compartir con ustedes. La amonestación que Pablo nos hace en el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Esto es tan fuerte, tan importante hoy en día que no sabemos ni siquiera todo lo que está pasando. Pero Pablo es algo serio lo que nos recuerda. Nos está recordando tiempos que vendrán de apostasía. La apostasía está acá, está en medio de nosotros. Estamos enfrentando esta apostasía. Hay hombres que han venido a este púlpito, que no están más en el ministerio, porque se han alejado de la fe. Y si estudian la historia sabrán quiénes son. No estamos inmunes a esto. Quiero simplemente tomar este texto y animarte a predicar la sana doctrina. El apóstol Pablo predijo que una apostasía tendría lugar en el capítulo 4. Le dice, predica la palabra, viene un tiempo en que la iglesia ya no predicará más la sana doctrina.
Se van a, se van a tornar a mitos. Primera de Timoteo, vamos, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una apostasía de la sana doctrina es volverse atrás de la fe por una enseñanza herética, por espíritus engañosos e incluso doctrinas que tienen su origen en el infierno. La apostasía está acá, está con nosotros. Según de Timoteo 3:1, vamos ahora. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Esta es una apostasía de vivir santamente. Es un abandonar la vida santa, amar el placer en lugar de amar a Dios. Es una apariencia de piedad, pero alejado de lo que deberíamos ser una iglesia sólida, una iglesia de sana doctrina. Y a veces en la iglesia nos parecemos más al mundo que a la iglesia según la Biblia. Miren a las iglesias a las que ustedes atienden. A veces, aunque la doctrina es pura, el estilo de vida será impura. La doctrina y el estilo de vida debe ser pura. Porque los hombres que enseñan a veces en las iglesias son los que entretienen al mundo. Es lo que nos están dando los predicadores carismáticos y otras iglesias donde no se predica la verdad. Predicadores carismáticos, celebridades en los deportes, en la música, en las películas, en los negocios. Esos son los que instruyen a la iglesia. Son los modelos de los cristianos modernos. Pero tienen que saber que hay una apostasía que está sucediendo en este momento. La iglesia ha venido hasta acá porque no entiende la naturaleza de la apostasía. No entendemos realmente la naturaleza de la apostasía. Cuando vemos al texto, cuando vemos la escritura, todas las diferentes advertencias que se hacen de la apostasía, debemos entender que primero, la apostasía es abandonar la verdad. No son los impíos los que la cometen. No son esos que no conocen a Cristo. Ellos están condenados. Ellos no saben quién es Dios. Son aquellos que profesan conocer a Dios. Son esos los que cometen la apostasía. Son esos que conocen, esos que han escuchado, que se alejan de la verdad, se vuelven a mitos. Solo los cristianos pueden cometer la apostasía. Son aquellos que profesan ser creyentes. 1 Timoteo 4:1. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 20:30. Hechos 20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Son aquellos que se llaman creyentes, evangélicos, cristianos, los que se alejan de la verdad. Primera de Timoteo 1:19 y 20.
Pablo le decía a Timoteo, tienes que tener cuidado que no apostaten de la fe. Por eso le dice esta comisión, te confío, Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, de que pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eran engañadores, como vemos en el versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Se refería a hombres que profesaban ser evangélicos, profesaban ser creyentes. Serán esos los que cometerán apostasía. El apóstata es alguien que practica una vida de negación. Niega que Dios se haya encarnado. Niega verdades fundamentales. Niega el cielo, niega el infierno, niega el vivir santamente que nos manda la palabra, niega el infierno. Solo aquellos que profesan pueden cometer apostasía. Y la apostasía, noten esto, se disfraza de verdad. Viene vestido, viene disfrazado, viene disfrazado de verdad. Algunos apóstatas ni siquiera saben que lo son. Se sientan en conferencias, vienen acá, pueden estar en iglesias, pueden estar en esta capilla. Pablo dice que tenían una forma de piedad, una apariencia de piedad. Y simplemente no hay verdad en sus vidas. Mateo 7:15. Vamos a Mateo 7:15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que tener cuidado de estos apóstatas que se disfrazan y están en medio nuestro. Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Segunda de Corintios 11:13. En Tito 1:16 también se habla de esto. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es increíble cómo el Señor nos da estos textos. Según de Pedro 2:1 también habla de ellos. Que tengamos cuidado de estos falsos maestros. Debemos predicar de estos libros, porque hay apóstatas en medio nuestro. Son libros densos, libros calientes, libros interesantes, libros que debemos predicar fielmente. Y Pedro nos recordaba que habría falsos maestros entre nosotros, segunda de Pedro 2:1, que introducirían de manera secreta herejías destructivas. Judas 4 también, Judas 16. Vendrán escondidos. El punto es, no será tan evidente, vienen escondidos. Dice Judas 4, algunos hombres se han infiltrado. Judas 16, estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, adulando a la gente para obtener beneficio. Llenan los púlpitos de muchas de nuestras iglesias, en muchas iglesias evangélicas. Hablan una cosa, pero creen algo diferente o viven algo diferente. Incluso pueden estar enseñando en posiciones en el seminario, pueden estar a cargo de algunos seminarios, algunas escuelas. Tenemos hombres fieles que aman al Señor y viven piadosamente en este seminario. No podemos decir eso de todas las instituciones. Estos hombres falsos influencian y controlan denominaciones.
Y a algunos ni siquiera nos damos cuenta, o a algunos ni siquiera les interesa, pero debemos estar al tanto de lo que está pasando. ¿Qué motiva a los apóstatas? Pablo habló de esto cuando habló que habría hombres que tendrían comezón de oír y acumularían maestros de acuerdo a sus propios deseos. Lo que los motiva. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que por poco escaparon de los que viven en el error. Judas 16 también lo leímos antes. Siguen sus propias pasiones, hablan arrogantemente y con mucha labia adulan para tener ventaja. Los apóstatas se motivan por tres cosas. La primera es la arrogancia, una autoexaltación, el orgullo. El apóstata eventualmente se revela porque la arrogancia comienza a sangrar de su vida. Primera de Timoteo 6:5. Constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Tito 1:10 dice que son hombres rebeldes, engañadores, que deben ser silenciados. Segunda de Pedro 2:10 dice que tienen deseos corrompidos y detestan la autoridad. Tienen su propia voluntad, no tiemblan ante nada, solo les interesa su propia voluntad. Judas 8 también habla de ellos. Rechazan la autoridad. Entonces entendemos por qué es esta búsqueda de que la gente ya no quiere ser simplemente pastor, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas. Todos quieren ser profetas, un apóstol. Esto es vanidad, esto es arrogancia. Esto no es dulos, no es un esclavo, pero quieren ser la prima donna. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. Ser líder de un culto, tener mega iglesias. También, la segunda es dinero. Quieren tener ganancia financiera. La apostasía y la ganancia financiera van juntos. El oro es donde brilla este gusano asqueroso. Por eso Pablo los describió como hombres de mente depravada, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es tal cual lo que describe. Es un medio de hacerse rico. Hombre, tú no te vas a hacer rico siendo fiel a la palabra, a menos que seas un apóstata. Tito 1:11 dice, a estos tipos, a estos apóstatas es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. El dinero los guía. Segunda de Pedro 2:14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Abandonando, versículo 15, el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la iniquidad. Y este evangelio de la prosperidad, en esto se resume. Es esa avaricia, este deseo por el dinero en los púlpitos evangélicos. Es triste escucharlo, pero los evangélicos modernos a veces se rechaza un púlpito. ¿Por qué no? Porque quería más dinero. Y solo predican de dar, dar y dar. Se escuchó acerca de una institución cristiana
que lo que guiaba es por el amor al dinero. Es en ese ambiente que la apostasía crece. Un predicador, un pastor, uno de sus requisitos, no debe amar el dinero. El dinero no es el problema, es el amor al dinero el que ocasiona el problema. No solo es la arrogancia y el dinero, pero también una vida licenciosa. Para identificar a un apóstata también debemos ver si aman los placeres sensuales. Porque ellos enseñan de acuerdo a sus placeres. Uno de los líderes de uno de los cultos más grandes lo descubrieron con una vida licenciosa, con chicas pequeñas, hasta que finalmente resurgió. La raíz de la apostasía es querer tener una vida licenciosa con placeres y tener una justificante para eso. La apostasía surge en el infierno y produce hijos del infierno, un hijo del infierno, la sensualidad. Romanos 16, 18. Filipenses 3 también. Filipenses 3, 18, 19. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuya gloria, dice el versículo 19, está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Segunda de Pedro 2:2, Pedro también lo dijo, el versículo 14 también. ¿Por qué? ¿Por qué tanta perversión en nuestras iglesias? Pastor de la Convención Bautista del Sur, el otro día dijo que ahora estaba apoyando la agenda homosexual, desafiando todo lo que dice la Escritura. Y eso es lo que está pasando en el mundo evangélico. ¿Por qué está esa inmoralidad en medio nuestro? Los hombres están cayendo como moscas por la inmoralidad sexual. Están cada vez más aceptando perversiones en la iglesia, en las denominaciones. Y olvidamos a la cruz. Porque vemos tanta desnudez en nuestras iglesias. Y hay tanto divorcio y hay tanta inmoralidad. Estaba predicando una vez en una iglesia. Y esta pareja me pregunta, ¿qué pasa, Pastor Montoya, con el baile? Nunca nadie habla de esto. ¿A quién le bailamos? ¿Le bailamos a un himno? ¿Le bailamos a uno de estos artistas? No, ni siquiera hablamos de estas cosas. Y lo que pasa es que tenemos líderes apóstatas, una membresía apóstata, que no queremos vivir en santidad y dedicar nuestras vidas a Él. Hay una necesidad para que reconozcamos y podamos identificar la apostasía. ¿Cómo vas a reconocer la apostasía si no puedes identificar la sana doctrina? De hecho, sana doctrina es un término peculiar. Es una frase peculiar encontrada en las epístolas pastorales, donde Pablo está abordando el tema de la apostasía. Como hemos visto en Timoteo, en Tito. Y no sabemos lo que es. Tenemos que entender hacia qué dirección va, qué quiere decir. Segunda de Timoteo 3. Predica la palabra.
¿De qué está hablando cuando dice predica la palabra? Está diciendo en el versículo 15, desde chico supiste las escrituras. Supiste las sagradas escrituras que llevaban a la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se refería a toda la Biblia, a todo el Nuevo Testamento? Asumamos solo por el argumento que se refería al Antiguo Testamento. Eso debería hablarnos. Porque, por ejemplo, hemos tirado la toalla con el argumento, con la batalla por Génesis. Ya no queremos luchar defendiendo que Noé fue un personaje real. No queremos hablar más de una creación literal de 7 días. Eso es apostasía. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no creas que vine a abolir la ley. Verdaderamente te digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, y la letra más pequeña pasará hasta que toda la ley sea cumplida. Mateo 5, 17 y 18. No tenemos opción, hermanos. Son las sagradas escrituras las que nos guiarán a la salvación. Cuando estaba en Montebello, vino un pastor nuevo a la escena. Lo fui a visitar. Era de los Hermanos Libres. Y le pregunté, hermano, ¿qué piensas de los 5 libros de Moisés? Esa era mi prueba. Eso era como meterle un cuchillo en el estómago. Y luego comenzó a decir lo que pensaba. Resultó ser un apóstata, un liberal. Es interesante, vamos a 1 Timoteo 6. Sígame. 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras sanas, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, y describe que es un apóstata. Noten que dicen, sanas palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor habló es sana doctrina. Mi Biblia de estudio es una Biblia de estudio Ryrie y me encanta. Es la palabra del Señor y tiene letras de color rojo para lo que Jesús dijo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos a gente que toma las palabras de Cristo y las rechazan. Tenemos gente que simplemente aborrece las denominaciones, aborrecen las palabras de Cristo, las definiciones de lo que es el matrimonio. Y no hay discusión. Lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha dicho, es la sana doctrina. Juan 12, 48, 50. Dice Jesús que el que lo rechaza y no recibe su enseñanza, no solo las palabras de Cristo, es la sana doctrina. Capítulo 6, versículo 3. Y también dice la doctrina que es conforme a la piedad. Sanas palabras es las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Titos capítulo 2.
Es el mensaje, la vida que tenemos que hacer nosotros, la vida que tenemos que vivir en santidad, que la Biblia nos manda a hacer, instrucciones que nos manda a vivir de manera santa. 1 Timoteo 3:15, Tito 2, 1 Timoteo 1:10. Y está hablando acerca de los falsos. La ley está hecha para aquellos que no tienen ley, que son rebeldes. Los apóstatas claman en contra del legalismo. Claman en contra de la lista de hacer y no hacer. Nuestra gente hoy no quieren sana doctrina, no quieren que les digamos cómo hacer las cosas. No quieren listas. Quieren hablar solo del amor de Dios, de su bondad. Pero dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Él nos dio una lista de 10 leyes. Esas son listas, y son muchas más listas de esto. Él nos manda a vivir conforme a la piedad, y todo lo que nos mande a vivir conforme a la piedad es también la sana doctrina. El pecado tiene nombres. ¿No es así? El pecado tiene nombres. Y hemos tomado el pecado y lo hemos cambiado de nombre. Tomamos el pecado. El apóstata toma el pecado y le cambia el nombre. Y estamos aquí. No somos los malvados por predicar la doctrina sana que el Señor nos manda. Simplemente transmitimos, explicamos la palabra de Dios, la sana doctrina. Es por eso que muchas iglesias están en un desorden moral. Porque ellos nos nombran el pecado, no hablan acerca de la piedad que nos dice 1 Timoteo 6:3. No hay discusión acerca de matar, acerca de la inmoralidad y fornicación. Esto no se puede dudar, no lo puedes cuestionar, está en el texto. En Sacramento están tratando de condenar a predicadores que hablan en contra del pecado. Segunda de Timoteo 1. La sana doctrina es la palabra inspirada de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo, la enseñanza que va de acuerdo a la piedad. También la enseñanza de los apóstoles, según de Timoteo 1:13. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Dice Timoteo, las palabras que escuchaste de mí son sana doctrina. Es igual a la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Es igual a las palabras de Cristo, es sana doctrina que la escuchaste de mí. Cuando lees las epístolas, todas las epístolas, es sana doctrina. Son inspiradas por Dios. Pedro lo afirmó en 2 de Pedro 3:15 y 16. La palabra inspirada de Dios. Tenemos libros en nuestras librerías, comentarios que comienzas a leer. Y esos hombres ni siquiera creen en la inspiración de las Escrituras. Y están lidiando con el texto y ni siquiera creen
en la inspiración de las Escrituras y dejamos que ellos nos dicten, que se esconden debajo de la academia y son apóstatas. Tengo sets completos en mi librería que sé que algunos están cerca y otros sé que son apóstatas completos. Debemos entender. Uno de nuestros líderes de la iglesia dijo que, no de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general, dijo y que Pablo era un ignorante. Y esto no puede ser así. La sana doctrina también es la conducta cristiana. Tito 2:1. Pero ¿cuánto te enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Es interesante. Aquí cuando describe la sana doctrina, lo que encuentran es que en 1 de Timoteo y que en Tito, ambos enfatizan la sana doctrina. No es la teología, no es la naturaleza de Dios, no es la persona de Cristo, es la conducta cristiana. 1 Timoteo 3:14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa es conducta cristiana. Cuando lees en 1 Timoteo y en Tito, es conducta cristiana. ¿Cómo vives como cristiano? Eso es sana doctrina. Esas no son sugerencias, son prescripciones. Debes hacerlo. Debe hacerse esto en la iglesia del Dios viviente. Así se debe hacer. Uno de los comentarios que tengo en Tito dice, bueno, esta exhortación en Tito es simplemente Pablo diciéndole a Tito que vive de acuerdo a la moralidad del mundo afuera, que nadie te acuse de nada. Lo que conduce a la teología de este comentarista es egalitarianismo. Y Tito 2 habla con el egalitarianismo. Entonces con eso tuerce toda la escritura y lo hace que diga algo que no dice, que va a apoyar su agenda, lo que él piensa. Pero hermanos, la escritura habla la verdad. Pero ¿por qué vemos la conducta, vemos la situación de la iglesia tan difícil ahora? ¿Por qué hay tanta dificultad, tanta perversión? Visité a una iglesia hace poco. Nos sentamos en la iglesia como visitantes nada más, estábamos de vacación. Todos estaban con gorras de béisbol. Las mujeres, la mayoría estaban vestidas en bermudas, en shorts. El hombre estaba predicando una buena exposición. Pero era un circo realmente. Timoteo capítulo 2 habla del decoro en la iglesia. Debemos vestirnos modestamente y sensiblemente. No llamar la atención a nosotros, sino hacia Dios. El liderazgo le importa a Dios. Estuve una vez con un estudiante de nuestros doctorado en ministerio y estaba muy animado de lo que estaban escuchando en la clase. Pero en eso leyó un comentario también donde se animaba a que hubiese mujeres predicadoras también. Y pudimos ver que esto iba en contra de lo que realmente la Escritura enseña. Esto no es algo opcional. Debemos predicar la sana doctrina, no las agendas, y por más que sea preparado, por más que sea académico, por más que sea responsable, tenemos que ver si todo lo que leemos, todo lo que escuchamos y todo lo que se predica es de acuerdo a la sana doctrina.
Déjenme cerrar este tiempo. Déjenme exhortarles. Sea un hombre comprometido a la doctrina sana, a la sana doctrina. Cuando te sientes en la capilla, en el seminario, en las clases, estés acá formando tu doctrina, formando la verdad, entendiendo y aprendiendo. Tienes que saber esa doctrina sana y luego comienza a formar tus convicciones. Escucha, los hombres tienen opiniones, pero las convicciones son las que sostienen al hombre. No necesitamos debiluchos, no necesitamos predicadores debiluchos que hablan bien. Tenemos suficientes ahí. No te necesitamos de esta manera. Necesitamos hombres que se van a parar y predicar fielmente la palabra de Dios, la sana doctrina, y que van a confrontar, como dijo Martín Lutero, me paro acá, no puedo hacer otra cosa. De esa manera, esa convicción debes tener. En segundo lugar, caballeros, prediquen la sana doctrina. Predica la palabra. Sé fiel en tu predicación, predicando el texto e invitando a la acción. Vas a dar cuentas a Cristo un día por nuestra predicación, por ese llamado que Él te hizo. Dios nos ha dado el texto, nos ha dado la responsabilidad también. Entonces predica la palabra fielmente. A veces la gente lo amará y a veces no, y se irán en búsqueda de otros. Sé valiente en tu predicación, sé valiente, predica fielmente y con pasión. Contiende por la fe. Judas 3. No seas un cachorrito ahí gentil, sé valiente, sé fuerte. Tienes que ser agresivo, no tienes que ser un pastor que todos aman. Sé fiel al texto, eso es lo que necesitas. Anima a los fríos, llama la atención a los fríos. Confronta la oposición, Tito 1:9. Predica fielmente. Oponte a aquellos que no están comprometidos a la sana doctrina. No tengas nada que ver con ellos. No le des más espacio, más plataforma. No le des más gloria. Aléjate de ellos y mantente en el texto. Te exhorto hoy a ser fiel, a ser un predicador fiel. Y te animo también, en tercer lugar, a que termines bien. Marca el curso de tu ministerio. No te conviertas en una estadística más. Estoy en la misma iglesia en la que comencé hace 50 años. Pensé que iba a estar 5 años. Pero aquí estamos, hasta que Él nos diga, muévete. Sigo en la tarea. Sigo siendo fielmente y predico y me embarco en predicar, en enseñar, en pastorear. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Termina bien. No te conviertas en una estadística, no seas un número más. No seas alguien que era y que ahora no es. Tenemos mucho de eso, no te evapores. Aunque estés en una iglesia chica, en una iglesia grande, en la casa, en las misiones, mantén el curso. Mantiene la fe. Termina el curso, termina tu ministerio, guarda la fe, guarda tu devoción a Cristo. Tuve el privilegio, como el papá de Nathan, de estar bajo el ministerio del Dr. Thomas, Dr. Robert Thomas. Un hombre dulce que podía cortarte el cuello. Pero él estaba comprometido a la verdad, comprometido al texto, al exégesis. Cada tilde, cada punto,
cada partícula del texto. Y luego a la verdad, comprometido al texto y a la verdad. Mi hombre, mi héroe. Y luego murió. Y tuve el privilegio de hablar en su memorial. No sabía qué decir. Así que fui a mi librería y saqué su comentario en Tesalonicenses. Y busqué sus palabras en la gloria. De caer en el reposo, de entrar en el reposo de Jesús. Y eso es lo que leí, sus mismas palabras, lo que me enseñó a mí, y que sus palabras enseñaran fielmente. Termina bien, comienza bien y termina bien.